Un saludo para todos. Bienvenidos los conferencistas de hoy. Germán Silva Fajardo comenzará. Señor secretario, por favor, leer los currículum vitae de nuestros conferencistas y los comentarios acerca de la conferencia de hoy que hemos preparado. Por favor, leerlo. Gracias, señor presidente. Conforme a su generoso encargo, entonces procedo a leer el saludo preparado por el señor presidente, don Jaime Santamaría Serrano, al inicio de esta sesión ordinaria del mes de abril del año 2026. Señores académicos, señor doctor Germán Silva Fajardo, académico fundador y académico honorario. Señor Gonzalo Garavito Silva, académico correspondiente. Señoras y señores, les doy la bienvenida a la sesión de abril de 2026 en nuestra Academia Colombiana de Historia y la Ingeniería y de las Obras Públicas, ACHIO, con la conferencia Justino Garavito Armero y su relación con la vorágine, que pronunciarán en forma conjunta nuestro miembro fundador y además miembro honorario, don Germán Silva Fajardo, y nuestro miembro correspondiente, Gonzalo Garavito Silva. Don Germán Silva Fajardo es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, 1966, y cuenta con un posgrado en Ingeniería Hidráulica, International Courses in Hydraulic Engineering, por la Universidad de Delft, en Holanda, 1968. Entre los muchos cargos que ha desempeñado en los sectores público y privado, se encuentran el de socio gerente de Silva Carreño y Asociados S.A. desde 1990, viceministro de Obras Públicas y Transporte, 1989-1990, director general de Navegación y Puertos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 1972 a 1976, así como ingeniero de diseño y subjefe de plan en el Instituto Colombiano de Ingeniería ICEL con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, 1969 a 1972. Ha sido catedrático de la Escuela Colombiana de Ingeniería, de la Pontificia Universidad Javeriana también, miembro de varias juntas directivas, entre las cuales destaca como presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de 1991 a 1993. Asimismo, fue presidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Consultores AICO. Autor también de muchísimas publicaciones profesionales y académicas, entre las cuales se cuenta el volumen número 1 de los cuadernos editados por nuestra academia, dedicado a los champanes, vapores y remolcadores, historia de la navegación y de la ingeniería fluvial colombiana. Germán, asimismo, es miembro fundador de nuestra academia, año 2000, y además miembro honorario desde 2005, en atención a su trayectoria profesional y a sus méritos personales. A su turno, Gonzalo Garavito Silva es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, 1973. Cursó estudios de artes plásticas y cerámica en la Escuela Distrital de Cerámica de Bogotá, 1979, y de apreciación cinematográfica en la Universidad Externado de Colombia, 1999. Fungió como arquitecto de proyecto en Guillermo González Zuleta y compañía y como arquitecto de planeación en la Fundación Universitaria de San Martín. Es miembro de número de la Academia de Historia de Cundinamarca, miembro correspondiente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, miembro correspondiente de la Academia Boyacense de Historia, miembro de la Academia de Historia de Bogotá y miembro electo de la Academia Colombiana de Historia Militar. Gonzalo fue admitido como miembro asistente de nuestra academia en 2016 y promovido a la categoría de miembro correspondiente en 2017. La conferencia que escucharemos hoy, principalmente relacionada con Justino Garavito y su participación en las comisiones de límites colombo-venezolanas, tomará como base el Tratado Michelena-Pombo, luego abordará el laudo dictado por Su Majestad la Reina María Cristina de España, luego el laudo arbitral del Consejo Federal Suizo y después la demarcación de fronteras y navegación de los ríos comunes de 1941. Asimismo, versará sobre la ejecución de la sentencia del Consejo Federal Suizo, los métodos utilizados de demarcación, la demarcación de la frontera de los tramos selváticos de las secciones 5 y 6 con sus dificultades logísticas y un comentario final
así como seguramente otros comentarios sobre el aspecto personal y familiar de don Justino Garavito. Germán y Gonzalo, en nombre del señor presidente, don Jaime Santamaría Serrano, y de la academia que tenemos el honor de representar, les agradecemos por esta importante conferencia. Les damos la bienvenida y les pedimos que prosigan con la disertación de este día. Leído su saludo, señor presidente. Bueno, En primer lugar, eh, quiero agradecer al señor presidente, a Jaime Santamaría, a Luis Felipe, a Clara Inés por esta invitación. Es para mí muy grato volver a la academia que hace rato no participaba, y les agradezco mucho la invitación. Y claro, darle las gracias a Gonzalo que me suministró una buena cantidad de información para poder hacer esta presentación. Contenido ya lo presentó Luis Felipe. Eso es un breve resumen de los tratados limítrofes para orientarnos y ponernos todos en la misma página. Luego, cómo fue la ejecución de la sentencia del Consejo Federal Suizo. Luego, los métodos que se usó para la demarcación de la frontera. Luego, una descripción de lo que se hizo en los tramos selváticos de las secciones 5 y 6 y sus dificultades logísticas, y un pequeño comentario al final. Muy bien. Los tratados que tuvo Colombia durante 108 años de negociaciones arrancan con el Tratado de Arbitramiento Juris entre los Estados Unidos de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela, suscrito en Caracas y que se conoce como el Tratado Arosemena-Guzmán. Luego, el siguiente tratado, ese fracasó. Luego hubo el laudo entre la República de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela, en la que tomaron la decisión de contactar al gobierno de España y darle el poder de servir de juez y de árbitro en el laudo, que se llamó el laudo de doña María Cristina. Se fijaron fundamentalmente los límites, pero la demarcación en terreno, hubo problemas, no se pusieron de acuerdo, como lo veremos ahora, entre Colombia y Venezuela, y entonces fue necesario hacer de nuevo un encargo, que fue el laudo arbitral con el Consejo Federal Suizo, fundamentalmente para la demarcación y la delimitación de la frontera. El intento de definir las fronteras se inició cuando esos países alcanzaron su independencia, o sea, en 1819, y ahí empezó con la ocasión de la fragmentación de la Gran Colombia, y Venezuela y Ecuador se separaron de la Gran Colombia. Entonces había que definir las fronteras. Cada país aplicaba el famoso principio de la uti possidetis jur, que es como posibilidades en derecho, y cada país lo interpretaba de una manera diferente. Y aquí lo podemos ver en los mapas. En los mapas, este era como Colombia veía su país, y este el que Venezuela lo veía. O sea que dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué pasó entonces? Entonces, como las interpretaban de manera diferente, el general venezolano José Antonio Páez formó una comisión conjunta con la Nueva Granada para definir las fronteras. Y de ahí surgió el famoso Tratado Michelena-Pombo, que entre otras cosas, Pombo es un ingeniero civil muy famoso, que fue el famoso Lino de Pombo. Ingeniero, pero fue el que representó a Colombia en el Tratado Michelena-Pombo. El tratado fue aprobado por la Nueva Granada, pero fue rechazado por el Congreso de Venezuela en el año 35 por encontrarlo desfavorable para ellos. Entre el año 44 y 45
nuevas conversaciones surgieron y la Nueva Granada, o sea, Colombia, propuso someter el diferendo a un arbitraje extranjero. Venezuela aceptó y entonces se firmó el Tratado Arosemena-Guzmán, que era un tratado sobre arbitramiento juris y que se convino someter al juicio y sentencia del gobierno Su Majestad el Rey de España, en calidad de árbitro o juez de derecho, eh, las diferencias de cuestiones de límites. Entonces ahí arranca lo que siempre se conoció como el laudo de Su Majestad Doña Cristina. En el momento de pactar el arbitramiento, estaba vivo el rey Alfonso II y en esa época falleció. Eh, entonces, Su Majestad Doña Cristina, la reina, se convirtió en la reina regente, pero como era menor, fue asesorada por su tío, el señor Alfonso XIII. Entre los dos nombraron una comisión técnica para fijar los límites y poder proferir el laudo definitivo que permitiera definir los límites entre Colombia y Venezuela. Dividieron toda la frontera en 6 tramos, perdón. El primer tramo fue lo que se llamaba la Guajira, tal cual. No era Guajira en esa época, sino Guajira. Segundo, toda la línea de las sierras de Perijá y Motilones. Tercero, la zona de San Faustino. Cuarto fue la línea de la serranía de Tame. La quinta, la línea de Sarare, Arauca y Meta. Y la sexta, la línea del Orinoco y el Río Negro. Finalmente, los técnicos y los ministros eh, eh, establecieron la frontera, la interpretación de la frontera como lo entendía y como lo definió el grupo formado por la doña María Cristina y Alfonso XIII, mediante el laudo proferido el 16 de marzo de 1891. Este fue el mapa en donde la regente estableció. Perfecto. Entonces, el siguiente tema era demarcar la frontera. Entonces, los dos países procedieron a demarcar y a mojonar los límites de este laudo en la zona en donde no hubiera límites arcifinios, o sea, donde no hubiera ríos, cumbres de sierras o serranías, porque estos definen, sin necesidad de demarcación especial, los límites. Y dividieron el laudo, se consideró dividido en dos grandes agrupaciones. La primera agrupación estaba compuesta por las primera, segunda, tercera y cuarta secciones establecidas en el laudo, y la segunda agrupación, las de las secciones quinta y sexta. Acordaron las dos naciones que una comisión colombo-venezolana demarcaría y amojonaría la frontera con base en el laudo. La Comisión Mixta de Colombia, que en ese momento integraron, para las dos agrupaciones estaba compuesta por el ingeniero Ruperto Ferreira como jefe de la primera agrupación y los ingenieros adjuntos Francisco J. Casas y Joaquín Barros. La segunda sección, el jefe fue el ingeniero Modesto Garcés, el conocido ingeniero fundador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y sus ayudantes fueron Julio Garzón Nieto y Justino Garavito. Así quedó integradas las comisiones de demarcación e iniciaron trabajos en el año 1899. Este trabajo de amojonamiento se suspendió en el año 1901 por una razón. El gobierno de Colombia consideró que tenía derecho a entrar en posesión de los territorios que le reconoció el laudo de España y que estaban claramente delimitados por la naturaleza misma
de la naturaleza misma, o sea, con los límites arcifinios, o por los trabajos de las comisiones demarcadoras. Pero el gobierno de Venezuela estimó que eso no se podía hacer hasta que toda la línea de la frontera no hubiera sido integralmente demarcada. Y eso generó pues una complicación para las dos comisiones, que lo que se decidió fue suspender el trabajo en el año 1901. Habían alcanzado a hacer un buen tramo de demarcación. Como consecuencia de esto, los dos países acordaron entonces conseguir o autorizar un nuevo árbitro internacional para la terminación del deslinde y amojonamiento de la frontera fijada por el laudo. Tomaron la decisión de dirigirse al presidente de la Confederación Helvética del país de Suiza, y este presidente aceptó el encargo y prepararon lo que se llama la sentencia preparatoria, que establecían las reglas que debían seguirse en el juicio arbitral, la cual fue proferida el 24 de junio de 1918, 17 años después de haberla suspendido. ¿Qué decidieron entonces? Crearon una comisión de expertos con el carácter de comisión arbitral, que fallaría en última instancia por delegación del Consejo Federal. Entonces vamos a ver cómo fue la ejecución de esa sentencia del gobierno suizo. Para la ejecución de la sentencia y demarcación definitiva de la frontera, entonces se integró una comisión mixta encabezada por los expertos de Suiza, con la participación de comisiones técnicas de expertos definidos por Colombia y por Venezuela. Se mantuvo la misma división que estableció el laudo de la reina Cristina, con una primera sección encargada de los tramos 1, 2, 3 y 4, y una segunda encargada de la demarcación de los tramos 5 y 6. ¿Cómo fue integrada la delegación colombiana para esta segunda parte de la segunda parte, o la segunda agrupación? Para esta para el segundo trabajo de la comisión mixta con los suizos, se integraron las dos comisiones, tramo 1 y tramo 2, las cuales fueron dirigidos por los ingenieros Julio Garzón Nieto y Justino Garavito. Julio Garzón Nieto, la agrupación 1, y Justino Garavito, la agrupación 2. El personal de suizos estaba integrado por varios ingenieros técnicos, médicos, abogados, etc., dirigidos por el ingeniero astrónomo Otto Straub. La colombiana, esta primera sección, estaba integrada, como lo dije, por Julio Garzón Nieto y por los ingenieros astrónomos Darío Rosso y Tomás Aparicio. Fundamentalmente, estaba abogado, etcétera, etcétera. En esta figura podemos ver la magnitud del trabajo, la longitud de los tramos que hubo de definirse la frontera. Es esta línea verde que arranca en La Guajira y termina básicamente en la desembocadura del río Meta con el río Orinoco. La segunda sección estaba igual, con un grupo de suizos encabezado por Edmund Berthold, y un grupo de expertos colombianos integrado por Justino Garavito, armero, como ingeniero jefe, Melitón Escobar Larrazábal como ingeniero astrónomo, y como abogado el doctor José Eustacio Rivera, mencionado con gran detalle por Gonzalo Garavito. Cuando se presentó el conflicto entre Eustacio Rivera, el mismo Melitón Escobar y Justino, entonces los tres renunciaron a la comisión una vez terminada la demarcación de la línea Yavitá-Pimichín. Se retiraron los tres miembros y fueron reemplazados por Tomás Aparicio como jefe, Belisario Ruiz Wilchen como ingeniero astrónomo y como abogado el doctor Miguel Durán.
Este fue entonces el tramo establecido y demarcado los tres primeros ingenieros de la agrupación, y en morado la parte final demarcada por los ingenieros que tomaron el mando de la comisión. Para que nos demos una idea de la magnitud del trabajo, la- establecer 38 hitos o puntos en una longitud de 249 kilómetros. En la segunda agrupación, la Serranía de Perijamo, Tilones y San Faustino, en, se instalaron los hitos 39 a 158 en una longitud de 154 kilómetros, en una zona que era montaña, bosque húmedo y crestas de cordillera. Por esa razón, gran parte de este segundo tramo tenía límites arcifinios, pues requirió menos hitos por kilómetro. El tercer tramo es Tame-Sarare, de 17 kilómetros, de alta montaña, páramos y divisoras de aguas, que requirió realmente pocos, más o menos 26 hitos, porque gran parte estaba formado límites arcifinios. La, el cuarto sector, que es el sector de Arauca, que arranca en Arauca y baja hasta el río Meta, eh, y llega hasta la confluencia del río Meta con el Orinoco. Es un gran tramo de 396 kilómetros, con sabanas inundables y las riberas del río Arauca. La quinta, y hasta aquí es la primera agrupación. Y aquí arranca la segunda agrupación, desde las confluencias del Meta con el Orinoco, básicamente hasta el Bichada, en donde se instalaron los 529 kilómetros. Ese fue el tramo básicamente, en donde Julio Gravito dirigió todo el trabajo de delimitación en una longitud de 529 kilómetros. Luego, el último tramo, que es el tramo del río Guainía hasta el río Negro y hasta el límite tripartito entre Colombia, Venezuela y Brasil, con 453 kilómetros, y en donde se instalaron el hito 471 al 603, una longitud total de 1.798 kilómetros. Eso fue básicamente el trabajo de esta segunda comisión. Clara Elena me pidió que tratara de establecer y demostrar cómo habían hecho la delimitación de esa frontera. ¿Cuál fue el método de demarcación utilizado por la comisión mixta? La verdad, no logré encontrar en las actas de archivos consultados de la Cancillería una relación una indicación precisa de los instrumentos y la metodología que fueron utilizados por las comisiones mixtas. Sin embargo, logré encontrar un artículo publicado por Julio Garzón Nieto, que fue el jefe de la primera agrupación, cuando unos años más tarde se desempeñaba como jefe de la Oficina de Longitudes y Fronteras del Ministerio de Relaciones en el año 31, un texto que nos permite presumir exactamente cómo se realizó la demarcación. El ingeniero Garzón explica en detalle cómo, utilizando instrumentos portátiles, porque ustedes se imaginen, en esa época, pues no había carreteras, no había avión, mucho menos helicópteros,
los desplazamientos eran a pie y en canoa. Entonces, todos los instrumentos tenían que ser portátiles, como brújulas, cronómetros, teodolitos y tablas de efemérides. Y utilizando el método de Talcott y las fórmulas de Stretch o las fórmulas de Singer, pudieron con estos instrumentos determinar y hacer establecer la latitud de todos los puntos y la longitud. El ingeniero Garzón indica que el almirantazgo alemán publicaba una lista de pares de estrellas compatibles para poder hacer el trabajo, porque ese fue el método fundamental, una observación de pares de estrellas cercanas que pudieran ser observadas y pudieran ser medidas con estos instrumentos. El procedimiento para determinar la latitud entonces se hizo mediante la observación del paso de meridiano de dos pares de estrellas cuyas posiciones ciertas, la declinación, están definidas en las efemérides que publican los observatorios y aplicando esta ecuación en función de la declinación y de la altura o la distancia cenital meridiana, permitía establecer la latitud del sitio de observación, o sea, las coordenadas de latitud del punto que se quería establecer, en la cual delta son las declinaciones de las estrellas y zetas, las distancias cenitales de la estrella norte y de la estrella sur, las dos medidas. Justamente eso era lo que se medía con los tránsitos. La longitud se dio a conocer a principios del siglo pasado, sabiendo diferenciar la longitud. Se podía conocer a principios del siglo pasado si uno sabía la diferencia horaria entre la hora local del punto en donde iba a hacer la observación con la hora de Greenwich. Normalmente lo pueden hacer con emisoras de los Estados Unidos e Inglaterra de onda corta, sabiendo que una hora de diferencia una hora en tiempo corresponde a 15 grados de longitud, un minuto corresponde a 15 minutos y un segundo a 15 segundos. Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Durante la demarcación de la frontera, en los años 20, no se contaba con receptores de radio portátiles. Todavía no había transistores, no había radios de transistor ni radios portátiles. Y en algunos pocos sitios se contaba con señales telegráficas que servían para comunicarse con el Observatorio Astronómico de Bogotá o con el Observatorio de Caracas y obtenían la hora en ese momento, y con esa hora entonces calculaban la longitud del punto en donde por la noche, utilizando el teodolito, hacían las mediciones de la distancia cenital meridiana, y a partir de eso podían calcular entonces la latitud. En esa forma tenían la latitud y la longitud. En los puntos que no había posibilidad de esto, entonces utilizaban el método Singer, que con la información básica medida podía calcular la hora local y, en ese caso, establecer la longitud de cada punto de marcación. Julio Garzón indica en el mismo libro, en la misma publicación, algo que es muy interesante, que el ingeniero Francisco Díaz Covarrubio, un mexicano, escribió un libro en esa época que se llamaba Nuevos Métodos Astronómicos, en el cual él desarrolló un método para calcular la latitud en función del tiempo, cuando culminan las dos estrellas, o sea, cuando la hora de paso de cada estrella, conociendo la hora de paso de cada estrella por cada hilo del retículo, de manera que cada hilo del retículo suministra 4 datos, y si los hilos son 5, se necesitan o se obtienen 20 datos de latitud que se promedian para saber exactamente la latitud del punto de la observación. Covarrubios estableció la ecuación para determinar la latitud del punto observado en función de los tiempos de paso de cada estrella por cada hilo del retículo. Y aquí está la ecuación de Covarrubias. Julio Garavito desarrolló una modificación al método de Covarrubias
para reducir a una quinta parte los cálculos para determinar la longitud del punto, al utilizar este procedimiento, es necesario que para cada uno de los 5 hilos del retículo del teodolito se obtengan los 4 datos en una hora de ambas estrellas, lo que significa que se necesitan 20 horas cronométricas para las observaciones de las dos estrellas. Y con base en eso y las efemérides se podía hacer el cálculo de la longitud y la latitud con una precisión para ese momento aceptable. Yo presumía que Justino Garavito había utilizado el método desarrollado por su hermano Julio, pero no tenía certeza de ello y no lo quería poner. Yo no quería mencionarlo, pues no logré encontrar ningún documento que probara categóricamente el supuesto de que se había utilizado el método de Julio en la comisión de límites en donde había trabajado Justino. Afortunadamente, Gonzalo examinó muy cuidadosamente el diario de su abuelo, que al mismo tiempo es mi tío abuelo, y encontró unas memorias de cálculo que me permitieron confirmar que efectivamente el método de Julio Garavito fue utilizado por Justino en los trabajos de demarcación de la agrupación 2. Y aquí está lo que encontró Gonzalo. Mire, estas es las notas de enero 10 del año 23. Y mirando las memorias del viaje de Justino, se encuentra que en enero 23 él estaba justamente en los radores de Maipure, en la frontera con Venezuela. Y aquí está, de puño y letra de Julio, dice lo siguiente: para estrellas, para aplicar con el método de mi hermano Julio en la determinación exacta de la latitud. Entonces miró Alfa Tami al norte y Orión al sur. Y con ese par de estrellas hizo todos los cálculos de coordenada, ya que ponen se transcriben los cálculos que hizo Justino utilizando el método de Julio Garavito. Muy bien. Quiero mostrar ahora, muy rápidamente, lo que significó hacer este trabajo, en especial la logística que tuvieron en esa época. La labor de demarcación de la frontera, en especial los tramos semidesérticos y selváticos de las secciones 5 y 6, yo considero que fue un trabajo heroico realizado por profesionales suizos, colombianos y venezolanos con muy precarios recursos de transporte, logística y tecnología de la época. A continuación presento un recuento tomado de las libretas de apuntes y diario de Justino Garavito, lo que demuestra y nos permite recrear esa odisea para demarcar los tramos 5 y 6 de la frontera colombo-venezolana. Gracias a Gonzalo Garavito, que tenía las libretas personales de Justino, pudimos rehacer y mostrar gráficamente cómo fue el recorrido de Justino y de la comisión. Saliendo de Bogotá, usaron el ferrocarril, aquí lo podemos ver en color morado, el ferrocarril Bogotá-Flandes, Girardot-Flandes. En Flandes se embarcaron en el vapor Pedro S. Berrío, bajaron por el río hasta llegar a Beltrán, que es el último tramo, el último sitio navegable antes de los rápidos de Honda. Ahí en Beltrán tomaron el ferrocarril de la Dorada Railway Company y llegaron hasta el municipio de La Dorada. Allí, en La Dorada, se embarcaron en el vapor Caldas el 20 de septiembre y navegaron el río Magdalena hasta Barranquilla. Me sorprendió el tiempo que en ese recorrido, que normalmente duraban 7, 8 días, una semana, lo hicieron en 4 días, lo que
por la época de septiembre, normalmente el río Magdalena tiene niveles altos, por lo cual no debieron tener ningún contratiempo y pudieron navegar 24 horas continuas. En Barranquilla se embarcó en el vapor Orange Nassau y viajó primero a La Guaira. Llegaron a La Guaira, no supe por qué, pero lo hicieron. Se devolvieron a Puerto Cabello y de Puerto Cabello, bueno, claro, en La Guaira fueron hasta Caracas, hicieron contacto con el gobierno venezolano, hicieron varios trámites con el gobierno venezolano y se embarcaron hasta Trinidad. En Trinidad llegaron a Puerto España, ahí también hubo varias reuniones según el registro de Justino Garavito. Se embarcaron nuevamente en el vapor Orange Nassau y llegaron hasta la boca de Pecinales del río Orinoco. Ahí, en el río Orinoco, entre el 12 de octubre y el 29 de noviembre, navegaron por el Orinoco en la embarcación de vela. Esta era una embarcación pequeña llamada el Relámpago, con paradas en Ciudad Bolívar y Caicara, haciendo una entrada en canoas por el río Catainapo, para luego continuar navegando por el Orinoco hasta San Fernando de Atabapo. La convención continuó por el río Atabapo hasta Yavitá, haciendo mediciones y definiendo la línea de frontera. Finalmente llegaron hasta un punto que ahora lo miramos en el mapa, que es una recta. Es una recta que hay arribita de la desembocadura del río Guainía, los puntos, los que inician y terminan ese tramo recto, son los puntos de Santa Cruz y Victorino. Bueno, este es entonces, ahora sí, el recorrido de esto, del tramo Orinoco, del tramo 5 y 6, en la embarcación de vela. Llegaron básicamente, pasaron por Caicara, Puerto Carreño, llegaron hasta los raudales de Atures. Ahí ya tuvieron que cambiar de embarcación por una embarcación, una canoa realmente, unas canoas y curiacas. Las curiacas son canoas monoaxilas, que son las famosas canoas hechas de un solo árbol, vaciando el interior del árbol y dándole la forma a la canoa, y con un mástil pequeño y una pequeña vela, los indígenas navegaban el río Meta. De ahí pasaron los raudales de Atures, luego el raudal de Maipures, y ahí en Maipures fue en donde el 10 de enero, en el diario de Justino, nos cuenta cómo hizo la observación y determinó la longitud y la latitud con base en la hora y con base en las mediciones de la distancia cenital meridiana hecha con el tránsito. De aquí en adelante siguieron en embarcaciones de vela, de canoas y curiacas, hasta pasar por Puerto Inírida. Aquí muy cerca de Mapures se encuentra San Fernando de Atabapo. Seguramente ahí en San Fernando de Atabapo sí había telégrafo, y ahí lo que muestra en el diario fue que recibió la señal desde el Observatorio Colombiano. Les mandaron la señal de la hora y la pudieron tener. Seguramente eso fue ahí en San Fernando de Atabapo. Luego pasaron por Puerto Inírida y llegaron a Santa Cruz. Y aquí está lo que les comenté anteriormente. Aquí está la línea recta del mapa que uno encuentra entre Santa Cruz y Victorino, en la zona de Yavitá o Yavitá.
Aquí, entonces, hasta aquí llegó la comisión por los problemas que mencionó Gonzalo entre, entre Rivera y Justino. Los dos ingenieros, Melitón, Justino y Rivera, se retiraron, y a partir de acá, entonces, la nueva comisión continuó y terminó la demarcación. En alguna parte del relato, o no del relato, de las actas que tiene el Ministerio de Relaciones sobre todo este tratado de límites, encontré que la siguiente comisión había, había hecho había calculado los límites, o sea, la longitud y la latitud, no con observaciones de estrellas, sino con observaciones solares, y que por esa razón habían encontrado, se encontraron errores más o menos considerables en las coordenadas calculadas. Bueno, este es el recorrido completo de la comisión, que como ustedes podrán ver, fue una odisea. Yo quise hacer un resumen de las longitudes y de la duración del viaje. Bogotá-Flandes, férreo 200 kilómetros, un día de viaje. Flandes-Beltrán, en vapor, 92 kilómetros, y el mismo día el tramo Beltrán-La Dorada, de 107 kilómetros por vía férrea. Luego Dorada-Barranquilla, en el vapor fluvial Caldas, 887 kilómetros, 5 días de viaje. Luego Barranquilla-Boca de Pecinales, por transporte marítimo en el vapor Orange Nassau, 2.200 kilómetros, 20 días de viaje. Luego, desde la Boca de Pecinales, ahí empezó ya el trabajo realmente, que es desde la Boca de Pecinales hasta San Fernando de Atabapo, en el velero del Relámpago y en las canoas, en las curiacas. Una longitud de 1.255 kilómetros, 66 días de viaje. Y entre San Fernando de Atabapo y Yávita, en canoa y por tierra, se recorrieron 165 kilómetros en 33 días de viaje. Tiempo total, la longitud total de esta odisea fueron 4.913 y 126 días de viaje. Muy bien, terminados esos trabajos, tratado de límites, que fue el punto final de la demarcación de la frontera, que fue la firma del trazado López de Mesa Gil Borges, firmado el 5 de abril de 1941, que es básicamente la ratificación, eso es simplemente la ratificación de las demarcaciones realizadas en 1901 por la primera comisión mixta colombo-venezolana y por la comisión de expertos suizos y colombianos, y eso fue básicamente lo que en este tratado se obtuvo, la ratificación de estos trabajos de delimitación. Es interesante mencionar que en el artículo 2 de este tratado se reconocieron recíprocamente y a perpetuidad el derecho a la libre navegación de los ríos que atraviesan o separan los dos países, inspirados en el propósito de facilitar la navegación y el comercio. Lo triste de esto es que los límites y la demarcación de fronteras se cumplieron, pero el derecho a la libre navegación no se cumplió. A los pocos años, yo no me acuerdo cuál fue el dictador, tal vez fue Vicente Gómez, echó para atrás eso, y uno no puede, ya las embarcaciones colombianas no pueden navegar libremente como si estuvieran navegando por ríos colombianos, y pues tienen que sufrir y hacer todos los trámites para poder navegar fundamentalmente el río Orinoco y hacia arriba. Yo quiero homenajear a los ingenieros colombianos
que realizaron semejante odisea. Y resaltar que entre los ingenieros que estuvieron ahí, resaltar que casi todos fueron miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entonces, el primero, Lino de Pombo, el primer ingeniero prácticamente que se especializó en el exterior en Colombia y que fue el fundador de la escuela, de la Facultad de Ingeniería Militar, profesor en las universidades, un ilustre ingeniero que fue quien representó a Colombia en los tratados de límites Pombo Michelena con Venezuela y Pombo Gómez de la Torre con Ecuador. Luego Julio Garzón Nieto, que lo hemos mencionado en toda esta recopilación, que fue el jefe de la primera sección de límites con Venezuela. Justino Garavito Armero, que fue el jefe de la segunda sección. Ruperto Ferreira, que fue expresidente de la Sociedad Colombiana. Francisco Casas, Belisario Ruiz y Tomás Aparicio, los cuatro expresidentes de la sociedad. Modesto Garcés, fundador de la sociedad. Y los ingenieros Abel Bravo, Joaquín Barros, Pedro de Francisco, Melitón Escobar Larrazábal, Julio Manrique, Pablo Pinzón y Darío Rosso. Creo que estos señores merecen un reconocimiento por su trabajo. Y aquí, ¿qué me pasó? No, aquí está, es que me brinqué algo que me pareció muy importante. Quise hacer una comparación para darnos idea de la magnitud y de el mérito de estos ingenieros, hacer una comparación entre lo que hicieron y lo que tendríamos que hacer hoy si vamos a repetir el mismo trabajo. Entonces, el marco jurídico en ese momento fueron los famosos tratados bilaterales y los que ya conocimos, los 4 tratados. Hoy simplemente se haría un tratado, pero con estándares multinacionales de la ONU y de la OEA. Sería una cosa muy rápida y muy precisa y muy completa. ¿Quiénes lo ejecutaron? Pues en el 22 fueron los famosos arbitrajes internacionales de las comisiones mixtas de España y Suiza. ¿Cómo lo haríamos hoy? Comisiones mixtas binacionales permanentes con los institutos geográficos. Es un trámite sin mayor complejidad. Los métodos de levantamiento, ya los expliqué con más o menos detalle. Me encontré una cosa muy interesante, que en la primera agrupación pudieron usar unas poquitas fotografías aéreas, unas poquitas fotos aéreas hechas por SCADTA. Yo conocí personalmente en el libro que existía, yo lo tuve en mi oficina de navegación y puertos del ministerio, y después alguien se lo llevó. Conocí las fotografías, cómo hacían fotografías aéreas, que amarraban a un cristiano en las alas de un biplano de esos de SCADTA, o de un Junker de SCADTA, lo amarraban y él iba tomando fotografía, y luego cortaban tiritas de las fotografías hasta empalmar el mapa. Pues mapas de esos, sí, planos de esos, o mapas de esos, o fotografías de esos, las alcanzaron a usar aquí en la primera comisión. Había unos pocos mapas. El reconocimiento era terrestre, como vimos, a pie, canoa, etc. Hoy, ¿cómo se haría? Pues con GNSS, Global Navigation Systems. Los Global Position Systems, los GPS, los RTK, que son los Real Time Kinematic System, las imágenes de satélite, los levantamientos con LiDAR, drones y sistemas de información geográfica. La diferencia es un poco grande. ¿Cómo se localizan los puntos? Pues ya lo vimos con las observaciones astronómicas. Hoy, de nuevo, la localización de puntos sería con el GNSS o con GPS o con GLONASS, que da
un posicionamiento absoluto y diferencial con unas precisiones de centímetros. La precisión eran errores de decenas de metros en el año 22. Hoy se va de centímetros a milímetros. La cartografía, no había. Había algunos mapas en papel o unos monos dibujados a mano. Hoy se hace cartografía digital, modelos digitales y bases geoespaciales. Hitos, los hitos físicos, pues no podían hacerse con concreto porque no existía, les tocaría cargar cemento. Y en esa época ni se fabricaba en Colombia ni lo podían transportar. Entonces los hitos físicos se hicieron en madera, se hicieron con piedra y se hacían descripciones y croquis y mapas para mostrar cómo había quedado el mapa. Hoy se hacen hitos en concreto metal con coordenadas georreferenciadas. Las resoluciones de diferencias, pues vimos los 116 años de negociaciones, visitas, viajes, etcétera, para poder llegar al acuerdo final del año 43. Hoy, ¿cómo se haría? Pues básicamente en helicópteros, desplazamientos con aviones de helicópteros y con apoyos de información satelital. La duración, pues básicamente esto tomó los 108 años, fue lo que duró todo el tema para delimitación de la frontera. Hoy eso se haría en días o en semanas. Hoy en día la cosa es muy distinta. Eso muestra un poco, y quería resaltar, el gran trabajo con las uñas que tuvieron que hacer estos ingenieros nuestros de colombianos que hicieron ese trabajo de alimentación. Mi comentario final es que la comparación de las dificultades que tuvieron que vencer las comisiones mixtas de límites frente al trabajo que se requeriría hoy para hacer el mismo trabajo, los logros que alcanzaron y la precisión que lograron, nos permite concluir que verdaderamente nuestros primeros ingenieros fueron unos matemáticos, astrónomos y cartógrafos excepcionales, pero lo más importante, fueron unos valientes y corajudos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por este magnífico, detallado, súper técnico informe que nos acabas de presentar de todas las vicisitudes que tuvieron durante la definición de los límites con Venezuela, quienes participaron. Muy emocionante haber oído esto, aprendimos muchísimo. Todas esas informaciones que trata uno de seguir y que tú con mucha tranquilidad has podido determinar buscando diferentes informes, buscando muchísimas cartas, informes, para poder llegar a hacernos esta presentación. Una gran maravilla de presentación que estamos muy satisfechos y muy agradecidos contigo por toda esta parte de presentación técnica. Luego de que Gonzalo nos presentó toda la información sobre la parte de las personas. Para iniciar, recordaré pues algún bogotano nacido en el año de 1871. Sus padres fueron Hermógenes Garavito Oropesa y doña Dolores Armero de la Cala. Tuvo su padre un negocio en el costado norte de la Plaza de Bolívar y su residencia en la carrera tercera con calle 12, lugar de donde nacieron sus 6 hijos de la familia Garavito Armero. Debo notar que su hermano mayor, José María, a la muerte temprana de su padre, se encargó de su madre y sus hermanos. Por una temporada, habría de trasladarse a ese bello lugar. Justino encontraría más adelante su amor. Cuesta trabajo hablar de Justino cuando su hermano mayor, Julio, también ingeniero civil, tuvo un inmenso renombre nacional y pudo hacerle algo de sombra, y a pesar de poseer él pues inmensas calidades,
se tuvo que acostumbrar al nombre nuevo, el hermano de Julio. Cursó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó de profesor en matemáticos de ingeniero civil. Transcurrían los primeros días del primer año del nuevo siglo, cuando Justino e Isabel Cadena Reyes contrajeron matrimonio e instalan su hogar en la Carrera Quinta, a unos 80 metros del cauce del río San Francisco, hoy Avenida Jiménez de Quesada. Quiero entonces llevar mi relato a ese joven ingeniero, a ese hogar recién fundado, al que Justino iría a dedicar su vida, su preocupación y su amor. Había puesto el joven ingeniero con prioridad el compromiso del amor, la responsabilidad, por encima de las obligaciones laborales. Pero el destino le juega una mala pasada y, paradójicamente, será obligado a alejarse de ese querido hogar para, por temporadas, salir en razón de su trabajo. Conviene, ahorita habíamos convenido con Germán, pues, que él empezaba y yo seguía, pero vamos entonces ahorita a seguir este cauce que está eso. Espero que ya logre Germán conectarse, pero sigo acá. Ahora, entonces me queda poner mi mayor empeño en señalar lo que anunciaba en las primeras palabras. El hombre, ese ser humano que existió detrás de matemáticas, de las fórmulas, de los cálculos, detrás de ese ingeniero consagrado, profesor de topografía, ese ser que presuroso recorría las pocas cuadras que le llevaban a su residencia de la Carrera Quinta en busca de los brazos cariñosos de su mujer. Con los años va llegando al hogar, los hijos van llegando, que le obligan a Justino pues reconsiderar esa actuación en el campo laboral y decide ahora ese nuevo compromiso. Entonces resaltaba lo indispensable de dar un buen ejemplo de cumplimiento y responsabilidad. Llegan esos días su primera citación para integrar los límites con Venezuela, la comisión. El nombramiento lo sorprende cuando está próximo a cumplir su primer aniversario de matrimonio. También llega justo en el cambio de siglo, 1900 a 1901. Es decir, en ese hogar recién fundado ya era esperada la llegada de su primogénito. Entonces recibe para integrarse como ingeniero adjunto a la Comisión de Límites con Venezuela. Su tránsito por la frontera había de durar los primeros días de 1901 hasta los primeros días de 1903. Esta era la primera comisión de frontera venezolana. Una vez concluida esta, el ingeniero viajaría por todo el territorio patrio marcando puntos astronómicos para la localización exacta de más de 60 poblaciones. Su trabajo obligaba a que aprovechara al máximo sus días en Bogotá, entregado al amor a su amada y a sus hijos, que habrían de acostumbrarse a retenerlo y consultarlo en las etapas en que disfrutaban de su compañía en el hogar. De esas etapas afortunadas se puede resaltar el acercamiento a esos hijos juguetones que lo convirtieron en uno más de ellos. Con simpatía y habilidad les enseñó a encaremarse en un par de zancos con los que, cuidadoso y supervigilados, atravesaban el río San Francisco. En otros encuentros, en 1913 ya, estaban ya creciendo los niños y le empieza a adaptarles una obra de teatro del Betón de los Herreros, El pelo de la dehesa, para hacer una animada presentación y presentarla ante familiares y allegados. Llamado nuevamente por el gobierno nacional a la Comisión de Límites, asiste el ingeniero con su experiencia ya y conocimientos. Entonces vuelve a sus correrías, esta vez con el trazado de la frontera con el Ecuador. Eso debe ser 1917. Y cuando concluye esta misión, regresa lleno de entusiasmo al hogar y a su cátedra en la facultad. Recomienda a sus hijos responsabilidad de cumplir plenamente con sus tareas y estudios. A la vez, les prepara y les guía
para que logren la edición de un periódico con sus primos, que bautizaron El Globo. Y de este lograron ediciones por algunos años. Con la preocupación de darle a sus hijos siempre un refuerzo cultural, nunca ahorró empeños. Organizaba con ese objetivo lecturas familiares compartidas. En otras oportunidades cruzaba invitaciones para sus funciones de magia. Era el protagonista y que orquestaba con sus hijos sus más refinados trucos de magia, con los que asombraba a sus invitados en reuniones a las que asistían sus hermanos José María, Jorge, Julio, Fernando y su querida hermana María Teresa. Todos con sus bulliciosos hijos. Justino Garavito Armero era algo más que un ingeniero. Hasta este punto quise pues hacer esta presentación y había pensado en este momento, pues quiero nombrar a Germán, que está haciendo un recorrido, el cual yo no voy a nombrar, pues es lo que le toca a Germán, pero voy a decir pedazos, detalles de eso. Lo que voy a describir son momentos tal vez no tan ordenados, pero para poder ilustrar. Llega el momento en este escrito, entonces, el empate directo, como he mencionado. Se presenta el primer encuentro con José Eustacio Rivera, a quien el ingeniero no conocía personalmente. José Eustacio Rivera Salas se integra entonces siendo en ese momentico un escritor, poeta, el de Tierra de Promisión, y que ya por esa época pues procesaba y anunciaba su famosa novela La Vorágine. En el diario del ingeniero Justino aparece escrito en sus primeras páginas. Texto, la comunicación del 21 de septiembre de 1922. Se inicia aquí en su segunda comisión. Ya había pasado la primera comisión, principio del siglo, y ya estamos aquí en la segunda. Una etapa especial en la que Justino enfrenta a diario una variedad de dificultades con el personal a su cargo y con cada uno de los miembros de la agrupación venezolana y los integrantes de la Comisión Suiza. Esta comisión es precisamente la que Germán va a delinear, a mostrar el recorrido, no de la primera, sino esta de la segunda. En parte, entonces, en base a varias lecturas, un esbozo superficial de detalles de la vida y obra de José Eustacio Rivera, producto de consultas, de notas de prensa, fragmentos y libros que aluden a su vida, con el fin de elaborar un honesto resumen de la participación del poeta junto a mi abuelo Justino en la Comisión de Límites con Venezuela. Ese corto episodio en la vida de ambos, que tuvo consecuencias poco deseables. El término fue engorroso trabajo. Mis limitadas fuentes me dieron unas directrices que me permitieron una mirada objetiva, aunque existiera un innegable sesgo que en lo posible presenté con moderación y respeto. Para iniciar, cito unas cartas fuentes bibliográficas que tomé de muchas de mis fragmentos y apreciaciones. No todas caben en este momento para citar. En la biografía de Justino, que publiqué hace unos años, encontré detalles irreemplazables, sumados a los frutos obtenidos de las conversaciones de mi juventud, pues con mis familiares cercanos, mis tíos y naturalmente con mi papá. Quiero leer a partir de este momento esa visión personal que tengo de aquella difícil etapa que vivió el abuelo. Era Rivera, en ese año, una de las primeras décadas del siglo XX, reconocido literato, un muy apreciado poeta. Y como dije al iniciar, a Justino le correspondió la jefatura de la Comisión Segunda de Demarcaciones de Límites con Venezuela del 22. Unas de mis fuentes que puedo citar son tomadas de los libros, por ejemplo, el libro de José Eustacio Rivera en la intimidad, del famoso de Ricardo Charria Tobar, quizás uno de los libros más que tienen mejor contenido en ese sentido de los que encontré.
También está el libro de Horizonte Humano de Eduardo Neal Silva. Otro que también tiene cosas interesantes fue el de Raíces Históricas de la Vorágine de Vicente Pérez Silva, y otro sería el de La vida del hombre detrás de la vorágine de Isaías Peña Gutiérrez. Desde luego, muchas otras fuentes están en recortes de periódico, etcétera, etcétera, pero son tantas que es imposible, y he seleccionado muy pocas para que no se alargue esto de forma inusitada. Naturalmente, en algunas de esas notas de prensa, entonces, habrá recortes y habrá fragmentos nada más. José Eustacio Rivera fue intelectual activo e influyente en la política en la década de 1920, no solo como legislador, sino también como polemista y abogado defensor. Rivera había conseguido el incorporarse al equipo de la comisión con la recomendación del doctor Antonio Gómez Restrepo, afín a sus ideas políticas. Este escritor, poeta, autor de Tierra de Promisión, que por esa época procesaba su famosa novela La Vorágine. En el diario del ingeniero, perdón, un momentito, un pequeño problema. Bueno, en el diario del ingeniero, Justino aparece escrito en sus primeras páginas texto de la comunicación del 21 de septiembre de 1922. Se inicia aquí una etapa especial en la que Justino enfrenta al diario una variedad de dificultades, pues. Esas dificultades son con cada uno de los miembros de la agrupación venezolana y desde luego con los tratos difíciles de la Comisión Suiza. En su diario hay muchísimos apartes que son imposibles de poner, son infinidad, porque yo tengo todo el manuscrito originado durante la frontera, que es un pequeñito cuaderno, un cuaderno muy pequeño, donde él escribía todo lo que hacía en el día, y ahí están las consignadas la mayoría de las notas que tengo, aparte de lo que estoy hablando de Rivera, que ya es tomado de los libros que he mencionado. Ha llegado a incorporarse pues en la comisión y había dicho, la primera parte que aparece de Justino dice que termina el trayecto del ferrocarril y entonces esté detenido en el puerto fluvial de Girardot y se inicia entonces los encuentros con los otros miembros de la comisión. Dice así, comillas, anoche quedamos en Flandes, el doctor Rivera, abogado, me hizo compañía y el doctor Rosso, que era otro integrante, se quedó en Girardot con Melitón Escobar Larrazábal. En el expreso de la noche llegaron, cierro comillas. Una de las primeras medidas de Justino como jefe de la comisión delineadora fue el nombramiento del mencionado abogado como secretario de la comisión. Por otro lado, se lee en el libro del Horizonte Humano, en la vida de José Eustacio Rivera, lo siguiente. Comillas, grande y grandísima sorpresa fue la de Rivera. Este nuevo nombramiento supuso luego que yendo como miembro de una comisión oficial podría hacer un viaje al interior amazónico en condiciones muy ventajosas y que tendría una amplia oportunidad de ver cómo con sus propios ojos esa selva tropical tantas veces recordada por su amigo Franco. Esa es una expresión de Rivera cuando empieza, pues no conocía todo lo que habría de venir. En este momento, en diciembre, esta comentaría, pues encuentra el poeta una y única oportunidad con gastos pagos, pues aquí, y las ventajas especiales para realizar su propósito literario. Ese de escribir parte de lo que había iniciado la vorágine, que lleva adelantando y no olvidó pues en su equipaje dos elementos fundamentales, una suficiente papel y su fina escopeta que tantísimo cuidaba. Quizás son las herramientas de Rivera, fue la escopeta de caza a la cual era verdaderamente experto. Hay muchos episodios que cuentan respecto a la cacería que hacía. Bueno, escribe Justino dando la bienvenida al abogado entonces mediante una de sus primeras medidas como jefe. Y dice así, una carta. Señor doctor José Eustacio Rivera,
tengo el honor de comunicar a usted que en mi condición de jefe de la segunda sección de límites con Venezuela y de acuerdo con el ingeniero astrónomo que acompañaba, doctor Melitón Escobar Larrazábal, he designado a usted para desempeñar de la sección el fin de que usted se encargue del diario de la comisión encubierta en notas de archivo. Dicho nombramiento lo comunico en fecha de hoy al señor ministro de Relaciones Exteriores, manifestándole además que usted se reserva el derecho a hacer algún reclamo por el recargo de sus ocupaciones. Cierro comillas. De usted atentamente, Justino Garavito. El abogado responde que acepta gustoso el encargo. Quizás fuera cierta fórmula de cortesía, que probablemente en el fondo sentía que justificaba inicialmente su estancia. Neales Silva, en el libro dice, de Horizonte Humana habla, dice así, comillas, había sin embargo varios detalles que el poeta no pudo apreciar en todo su valor. Y antes de partir, su jefe inmediato era don Justino Garavito, caballero con quien Rivera no habría de congeniar por tener una triste opinión de los amateurs. El poeta estaba, en su opinión, dentro de esa categoría. Pues entonces Justino enfrenta un reto que tiene el firme propósito de superar. Recuerda su primera comisión con esos pasajes y sus exitosas conclusiones. Navega buscando el momento de la iniciación real del trabajo. Luego de su encuentro con la Comisión Venezolana y con el equipo de árbitros suizos. Buscan ingresar por las bocas del río Orinoco, luego de definir como punto de partida. Ya veremos lo que diga Germán. Vuelvo a Neales Silva, dice lo siguiente, comillas, hasta este momento el viaje había sido agradable. Esto es lo que dice José Eustacio, a través de Neales Silva, pero sin verdadero interés. En cuanto a su trabajo, Rivera sentíase defraudado fuera de tomar notas de decisivos hechos por la comisión y de avisar breves informes al Ministerio de Relaciones. Nada de importancia había tenido que hacer. En realidad, labores de tan poca monta que no requerían la presencia de un abogado. Bueno, cierro comillas. En esta otra parte, este mismo autor continúa, pero le llegó un día en que hubo de dirimirse un detalle de la cuestión. El abogado venezolano presentó su tesis con tal pericia que obligó a Rivera a desplegar toda su habilidad dialéctica para rebatirle en una carta personal a quien esto escribe, relató el señor Álamo Ibarra, el nombre del abogado venezolano, el incidente. Era evidente que entre estos dos abogados no existía ningún acercamiento cordial. El doctor Rivera sentía que su interlocutor era muy joven y muy inexperto, su contendor era inexperto y él tenía una capacidad mucho mayor de conocimientos y de calidad intelectual. Este comportamiento de superioridad era frecuente en el poeta. A medida que se conocía su obra y sentía que subía su intelecto y que lo conocía ya todo el país. En Neales Silva nuevamente dice, eran ya fines de octubre y todavía no se daba comienzo a los trabajos de limitación, paralizados una y otra vez por dificultades imprevistas. Rivera empezaba a convencerse de que su puesto iba a resultarle mucho menos agradable de lo que se había imaginado. Cuando propuso a su jefe que el viaje de regreso se hiciera por el Amazonas bajando por el Río Negro, don Justino Garavito, por naturaleza hombre franco y autoritario, le contestó, lo que quiere usted es un paseo, volveremos por el Orinoco. Eso es, cierro comillas. Esta respuesta dejaba ver la poca estimación que inspiraba al ingeniero y Rivera y Garavito pues cruzarían lanzas y quedó en claro
que entre ellos no sería posible amistad de ninguna clase. Del diario, hoy, Garavito, comillas, hoy amaneció con brisa, pero al doctor se le antojó ir a matar unos patos mientras cruzábamos el raudal de Caribea, que afortunadamente lo pasamos muy bien, pero Rivera se quedó atrás. Llegamos a la costa de Guaramaco, tomamos la hora y nos paramos a esperar al doctor Rivera. Después de fletar una canoa que le fuera a ayudar, Rivera no quiso volver a la piragua y regresó y resolvió irse solo. Rivera se portó muy mal. Le hice saber con la siguiente carta, 2 puntos. Doctor Rivera, será imposible fondear para esperarlo. Hice detener el relámpago era la embarcación, y le mandé una canoa para traerlo. Si a usted no le conviene seguir en el relámpago, los gastos que ocasione su nueva embarcación y su transporte corren por cuenta suya. Atentamente, Justino Garavito. Muchos detalles del viaje ya han sido expuestos, seguramente. Yo estaba asumiendo que Germán ya habría hablado de eso, entonces vamos a estar pendientes de recordar estos puntos. Justino intenta entonces, del día, había presentado Rivera la renuncia irrevocable que presentado el 27 de noviembre. Todo esto que disgustaba a Rivera no solo era el sentirse inferior a lo que él estimaba que era obedecer órdenes. Y Justino intenta disuadirlo, pero la situación no tiene paso atrás. Rivera ha decidido el viaje solo para navegar con 2 indígenas y luego se instala solitario en una pequeña ramada donde escribe y se queja al ministerio pidiendo que su jefe sea retirado del cargo, pero por parte del ministerio lo llama a Bogotá. Resulta que no es despedido, pues no se encuentran argumentos cuyo resultado enardece en forma extraordinaria nuevamente a Rivera. Lo acusa de autoritario y comenta que cómo es posible que su jefe no tenga la prestancia ni el intelecto que él supone poseer para darle órdenes. Para Rivera se repiten hechos del pasado. Su encuentro cuando estuvo ejerciendo como pedagogo nunca aceptaba órdenes. Otra vez se le despidió de un juzgado por causa similar. En prensa tenía enormes enfrentamientos, pero es de suponer que era su deseo el de sobresalir, y el objetivo de su viaje tenía como fin alcanzar la gloria y el reconocimiento mundial. Logró convenir finalmente con la Comisión de Límites cuando se unió el ingeniero Melitón Escobar Larrazábal, a quien se había ya convertido en su aliado. Entonces los dos solos siguieron sin instrumentos válidos y al ojo terminaron la línea de frontera que sin otro remedio fue aprobada finalmente. Justino quedó profundamente disgustado. Las vigilias, los trasnochos, las 1000 dificultades habrían sido en vano. En efecto, 2 hombres de diversos propósitos y personalidades dispares. Pues Eustacio buscaba ya previsto el ser famoso, incrementando su fama. Gustaba de acusar, poner pleitos, enfrentamientos verbales y literarios. Y su único horizonte en la vida era eso. Y Justino era un hombre de familia, matemático y astrónomo. Su finalidad fue ejercer estrictamente su profesión para conseguir el sustento de su familia. Ese que tanto quiso y al que siempre procuró la familia dar su mejor ejemplo, como también a los tantos estudiantes que él había formado. En carta de comunicación que tenía con Bogotá, siempre empezaba, cada vez que enviaba cartas, pidiendo a Dios por la salud de su familia, de Isabel, su mujer, y que amó sin límites. El trabajo para él quedó inconcluso por irresponsabilidad y facilismo de esos últimos actores. Ese no
fue un ejemplo para la sociedad ni para la patria que había financiado la comisión. Rivera ambicionaba, deseaba hacer una película, la que gestionaba en Nueva York, pero poco tiempo después, desafortunadamente, fallece, aparentemente como complicaciones de la malaria adquirida en la selva en la que permaneció por largos periodos. Bueno, pero yo estaba enfocado por la parte familiar antes de que llegue Germán a hacernos de verdad el recorrido y quise incluir algo muy curioso, que fue, no sé si puedo compartir pantalla, no lo sé hacer, así no me va a pasar lo de Germán. A ver, no sé hacerlo. Bueno, dejemos así. Entonces dice así: La casa es un poema que hace Justino respecto a ese sentimiento que tiene con su familia, esos deberes, ese cariño inmenso, y se expresa de esta forma, en un poema que llama La casa. La casa está triste, tan sola y tan fría, la hornilla apagada sin luz ni carbón. Cuando abro la puerta no sale a encontrarme la adorada esposa de mi corazón. Los niños no juegan, ni la carretilla anda alborotando por el corredor. El aro no existe, tan solo los zancos están olvidados detrás de un rincón. No se ve a Quinao con la peladita, ni Turrita lucha con el mojicón. No escucho a Santiago ni a Lola tocando, ni buscando llaves a María Laó. Todo se halla en calma, ni una mosca vuela, no se siente el ruido ni un simple ratón. Y el pobre Pinocho, que esperar parece, se la pasa triste mirando al portón. Todos se marcharon, la esposa, los hijos, nos dejaron solos, llenos de dolor, y el mudo silencio que todo lo llena ahonda tristezas en mi corazón. Ese es Justino Garavito como padre ingeniero. Gracias. Le doy la palabra a quienes quisieran hacer comentarios. A mí una de las cosas que más me emociona es ver la cantidad de ingenieros que participaron, colombianos, que se menciona muy a menudo en la sociedad colombiana, ingenieros por diferentes circunstancias. En el caso me llamó mucho la atención de Modesto Garcés, el ingeniero Modesto Garcés, importantísimo, que fue ministro de Obras Públicas también. Entre otras cosas, una nieta de él, que por diferentes circunstancias hemos estado en reuniones, y me ha ofrecido también entregarme muchísima información de las cartas que tiene él y todas esas cosas, que espero poderlos conseguir y compartir contigo, si te parece, porque probablemente ya se menciona todo esto. Bueno, termino diciendo mis agradecimientos a Germán por tus magníficos presentación. Esperamos que nos mandes el informe para poderlo transcribir directamente a nuestros anales de ingeniería, y yo estoy seguro que mucha gente los leerá con gran detenimiento. Le doy la palabra a Clara Elena, quien tiene participado. No, fantástica la conferencia, Germán, sorprendente el camino elegido por mar para poder llegar al Orinoco. O sea, es donde uno ve que las comunicaciones terrestres en Colombia son complicadísimas y todavía creo que son igual de complicadas. La pregunta que yo tengo es si esa delimitación de fronteras es válida hoy en día como ellos la hicieron. Sí, sí. Eso fue justamente para lo que sirvió el último tratado. Fue ratificar que ese trabajo y esas coordenadas son válidas y están validadas por los dos países. Hoy siguen siendo válidas. Seguramente cuando vayas con un GPS diferencial y te pares encima de los hitos, es posible que encuentres algunas diferencias de metros probablemente. Sí, claro. Pero lo que es admirable que con unos tránsitos normales y con la forma como lo hicieron, pues que tengan la precisión que tuvieron. Bueno, perfecto, qué maravilla, excelente, excelente. Muchas gracias. A ver, muy bien. ¿Quién más quisiera participar? Rafael, ¿quisiera hacer algún comentario? Adelante, Rafael Fonseca, por favor. Gracias, no, para darle las gracias a Germán, porque no solamente interesantísimo todo, sino que además de eso
sumamente bien explicados, un relato muy interesante. Muchas gracias, Germán. Germán, muy grato poder saludarlo, saludar a todos los colegas, un saludo muy especial al doctor Jaime Santamaría. Ha sido realmente muy ilustrativa y muy interesante esta secuencia que has hecho y desde luego la parte que le correspondió a, al ingeniero Garavito, al arquitecto Garavito. Eh, el recuento es maravilloso y todo lo que se ha podido compendiar. Realmente no tenía yo una idea eh, de lo heroico y de lo admirable de todos esos trabajos, claro que nos distancian muchos años ya. Para mí ha sido particularmente interesante porque me ha remitido a cosas que fueron parte de mi ejercicio profesional desde el punto de vista de que tuve mucho que ver por haber trabajado en dos oportunidades, dos etapas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, desde mi temporada de estudiante en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, cuando era calculista de geodesia, y luego mucho más adelante eh, lo que cuando ejercí el cargo de director nacional de Catastro y el trabajo tan inmenso que al Catastro Nacional le ha correspondido en lo que se llaman los deslindes entre municipios. Este es un país muy grande, con muchos municipios, y ese trabajo de establecer los linderos entre los municipios ha sido una tarea enorme, de gran esfuerzo para el país, para el instituto. Para mí ha sido muy grato este recorrido alrededor de los límites con Venezuela y felicito a Germán por su maravillosa presentación. Grata ocasión de encuentro. Buena tarde para todos. Finalmente, Germán, quisieras decir algunas palabras para cerrar tu presentación y dar Claro, claro, Jaime. En primer lugar, quiero pues darle las gracias a la academia. Para mí, como lo dije al principio, es un honor volver a participar en la academia. Estoy participando con menos asiduidad, pero sigo participando. Y ahora volver a hacer una presentación me llenó de gusto. Me encantó volverlo a hacer porque pues la academia fue algo que fundamos, un poquito la historia de eso, la fundamos con Iván Nichols. Iván fue mi compañero de universidad, de colegio y de universidad. Y cuando él se fue a estudiar historia en Inglaterra, cuando volvió, yo creo que yo acababa de salir, no me acuerdo bien si del viceministerio, sí, tal vez sí, del viceministerio o de la dirección de navegación. Me llamó y me invitó, me dijo, oiga, Germán, usted que está tan metido en las obras públicas, ¿por qué no creamos una academia? Un montón de cosas. Y ahí empezamos. Ahí se unió Santiago, se unió Hernando Monroy, no. Sí, Hernando Monroy, claro. Se unieron, se fueron uniendo María Cecilia Duque, se fueron y se fundó la academia. Entonces, para mí es algo sumamente grato ver cómo después de 20 y pico años esa semilla germinó y está produciendo lo que está produciendo hoy. Quiero darte las gracias, señor presidente, muy apreciado Jaime Santamaría, con quien hemos trabajado muchos años. Muchos años juntos. Muchos años. A Clarinés, que me animó y me orientó, me organizó para que presentara la conferencia. Y como dije, a Gonzalo me dio las herramientas, me dio los elementos y me dio el ánimo para
que hiciéramos ese trabajo. Me siento muy complacido. Lo mismo, le quiero dar mis agradecimientos a Luis Felipe, que ha manejado en estos últimos años toda la parte, la parte de organización de la academia, lo cual es fundamental. Muchas gracias de nuevo para todos y un abrazo para todos los que nos acompañaron en la presentación de hoy. Muchísimas gracias, Germán, por tu determinación que nos permite recordar muchísimas épocas de trabajo en conjunto y todas las personas que han trabajado contigo. Si algún otro comentario final, definitivo, o si les parece, entonces damos por terminada nuestra reunión de hoy, que ha sido magnífica, y procederemos a conseguir toda la información pertinente y con nuestra querida Clara Elena a proceder a preparar entonces la información para publicarla en un próximo edición de Anales de Ingeniería. Muchísimas gracias para todos y un gran abrazo, una tarde muy feliz, muy amables. Muchas gracias.